hace unos días en mi corazón está una palabra que les confieso no entiendo ni sé cómo la voy a trazar. Así que téngame paciencia. Porque no logro comprender. El Señor me ha cerrado la capacidad de entender cómo voy a trazar esto. Eso quiere decir que va a salir aquí. El Señor es más que bueno. El Señor es bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su gracia toma entrada en nuestro corazón cuando a veces no sabemos cómo lo va a hacer. Consuela el corazón, Señor. Dale gracia y favor al que requiere de ti. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino de asna atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, le vas a responder así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Diga conmigo: cuando Dios habla, se cumple. Si es Dios el que te está diciendo, no debes de tener ningún tipo de temor de que Dios te va a hacer llegar a donde Él mismo quiere que llegues. Es hora de que nosotros conozcamos la fidelidad de Dios, ¿dónde se encuentra? La fidelidad de Dios no se encuentra en tu capacidad, se encuentra en quién es Él. Y muchos de nosotros en ciertos escenarios creemos que nos vamos a encontrar con el cumplimiento porque somos capaces. Te tengo noticia, te vas a encontrar con el cumplimiento porque Dios es capaz. Y la iglesia tiene que volver a restaurar una fe en lo que la palabra de Dios establece como nunca antes. Porque nos vamos a enfrentar a tiempos que van a requerir una fe férrea. No se va a poder tener otro tipo de fe, porque donde quiera te vas a encontrar a alguien que va a querer hacerte dudar de quién es Dios. Lo que más hay hoy día es gente que están en la casa de Dios, que no tienen fe en Dios como deben tenerla. Y te llenan de una inseguridad sin tú darte cuenta que cuando tú vienes a ver estás hablando igual que ellos. Y hoy yo creo que Dios le quiere decir a su iglesia: necesitas entender el poder de mi palabra, ¿dónde radica? Aquí esta palabra que escribe Lucas, investigando cómo va a narrar la entrada triunfal de un rey. Señores, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahí se narra la entrada de Jesús, del que nosotros llamamos Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero cómo Él entra al lugar. Y la pregunta primera que hoy hago es: ¿cómo estás entrando tú al propósito en el que Dios hoy te coloca? Muchas veces nosotros no logramos entender la importancia que tiene estar sintonizados con lo que Dios quiere que tú tengas sintonía. Si tú has durado mucho tiempo sin servir a Dios por la razón que sea, porque razones hay de más. Le tengo noticias, señores. Hay veces que uno no tiene motivación. Cuando usted mira para los lados, usted dice: y para esto es. Pero una de las cosas que Dios quiere traer a muchas personas es que la iglesia va a empezar a vivir lo que tiene que vivir, no lo que quiere proyectar vivir. No puedes tenerle miedo a lo que tienes que vivir, porque lo que tienes que vivir es lo que va a apostar a tu transformación. Entonces la iglesia no quiere entender cómo Cristo transforma. No lo hace a través de apariencia, lo hace a través de tu realidad. Es tu realidad lo que va a mostrar lo que tú necesitas.
Pero no es tu realidad la que te va a definir, sino el poder de Dios que actúa poderosamente en ti. Me llama la atención que Lucas narra la manera en que Jesús tiene que entrar. Pero ¿de dónde sale eso? ¿Por qué Lucas entendió que esto era importante? Porque a veces nosotros no entendemos el poder que tiene lo que se ha escrito. Cuando usted va a Zacarías, capítulo 8, vamos allá. Zacarías era un profeta de los, valga la redundancia, profetas menores. Y cuando Zacarías es escogido por Dios para hablar y para establecer lo que Dios necesitaba que el pueblo supiera, me llamó la atención el escenario para que este hombre dijera lo que Cristo tenía que hacer. ¿Me va siguiendo? Zacarías no estaba profetizando de las estrellas. Zacarías estaba profetizando de lo que el Mesías tenía que hacer. ¿Qué conexión tenía este hombre como profeta para poder entender lo que el Hijo de Dios iba a hacer y él poder ser boca en la tierra para decirlo? Y el Espíritu de Dios te dice hoy, tú no logras quizás entender lo que eres en Dios porque no has estado sitiado o situado en el lugar que Dios requiere. Y cuando hablo de lugar, no te hablo de templo físico, te hablo de en Cristo. Zacarías, señores, era un profeta que tenía que hablarle a gente que venía del cautiverio, que tenía 15 años deteniendo la construcción del templo por múltiples razones. Y hay gente que hoy Dios va a trabajar en ellos, pero todavía tienen temor y han estado deteniendo el templo en ellos, la construcción real, no la apariencia. No lo que se ve, sino eso que no se ve, pero que te está definiendo, y lo que te está haciendo es cultivar dolor. Lo que te está haciendo es tener tu vida en ataduras que nadie sabe, pero tú sí. Nosotros sabemos movernos en dimensión de lo visible, apariencia, y de lo que nadie ve, lo interno. Y en este tiempo Dios quiere que la iglesia sepa que Él va a trabajar lo que no se ve. Y no podemos tenerle miedo a lo que Dios está provocando en tu vida, porque eso es lo que te va a madurar. Hay gente que no va a poder lidiar con lo que tú tienes por dentro, pero Dios sí va a poder lidiar. Y Dios no va a impedir ni va a permitir que te haga falta lo que tú requieres. Cuando Zacarías está, señores, comenzando a mirar, lo primero que llama mi atención es la visión primaria que Dios le da. Porque para él llegar a decir lo que Cristo iba a hacer, a él primero Dios tenía que darle la visión correcta. Y hay gente, vamos a hacer una prueba con algunas cuantas personas. Los que tienen lente, póngale lente al que está al lado. Préstale su lente al que está al lado. Póngaselo. Y usted se va a dar cuenta de algo. A usted nadie le mandó a ponerse visión ajena. Usted necesita restaurar la suya. Y Dios está buscando que la iglesia restaure la visión particular de quién es Dios. No te va a bastar el Dios que el de al lado conoce, sino el Dios que se te quiere revelar. Porque la necesidad tuya no es la necesidad que tiene el que está al lado tuyo. Entonces, el método que muchas veces nosotros usamos no puede ser el método de otro, tiene que ser el que Dios te quiere revelar a ti. Gracias, ay, amén. Zacarías, que está viendo lo que está aconteciendo, dice, como un profeta de cautiverio. ¿A quiénes Dios lo ha llamado a profetizar? A gente cautiva. Señores, eso es terrible. No hay manera de que usted... Por eso el profeta va a recibir un reset. Los profetas en este tiempo van a comenzar a ser estratégicos para hablar de Cristo en la gente, no para revelarle misterios que a usted no le sirve para nada.
que lo que hacen es que elevan muchas veces el ego propio y el suyo. O sea, Dios no viene a querer darte palabras que te eleven, sino palabras que te formen, que enderecen lo que está torcido en tu interior para que al final puedas glorificar a Jesús. Hay una urgencia como nunca antes de que la iglesia se vuelva iglesia para poder cumplir su objetivo, que es glorificar a Cristo. Entonces, en la transición en la que estamos, de dejar que Dios nos transforme, va a requerir que seamos normales, naturales, reales, no apariencia de cosas que no somos. Zacarías en el capítulo 4 se enfrenta con algo. Fíjense cómo comienza este libro. Primero, Dios le dice a ese profeta, dile que es tiempo de volver al Señor. En el capítulo 1, verso 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová a Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, se enojó Jehová en gran manera. Si usted logra mirar esto haría que nosotros tembláramos realmente. Porque quien se enojó no fue el amigo que te queda al lado, no fue tu esposo, no fue tu esposa, fue Jehová. Y a veces nosotros no entendemos hacia dónde nos lleva el enojo de Dios, porque no conocemos la naturaleza de amor de Dios. A veces creemos que el enojo de Dios viene a golpearnos. No, el enojo de Dios viene a revelarte tarde o temprano que lo necesitas más de lo que te imaginabas. Por eso es que todo va a obrar para bien. ¿A quién? A los que aman a Dios. Entonces, cuando Zacarías comienza a recibir la palabra, a mí me llama la atención que lo que Dios primero le dice es, Zacarías, dile que yo me enojé con ellos. ¿Pero por qué se enojó Dios? ¿Qué pasó que Dios tuvo? Y es necesario que en este tiempo nosotros comprendamos la realidad de Dios para la iglesia. Muchos de nosotros no logramos entender quién es Dios en nosotros. Las veces que Dios está tratando para hacerte saber lo que Él quiere que hagas, lo que Él quiere que endereces, cómo Él quiere que seas formado, dónde debe de estar tu mirada. Esto que usted está viviendo lo puede tocar, pero es temporal. Esto que estamos viviendo te puede dar momentáneamente alegría, pero sigue siendo temporal. Por eso, cuando el cautiverio se da, el objetivo de Dios es enseñarle la lección, pero no dejarlos en cautiverio, sino empezarles a hablar lo que ellos requieren para que salgan de ahí. Entonces es necesario que donde quiera que tú has estado cautivo entiendas que Dios te va a sacar de ahí. No es algo que lo puedes hacer con tu fuerza, es algo que Dios te va a enseñar que puede hacerlo. ¿Por qué Dios se enojó? Vaya a Deuteronomio, señores, y esta verdad en Deuteronomio que hoy yo leía me llamó demasiado la atención. Deuteronomio 28. Un capítulo muy utilizado por muchos para decir que tú eres cabeza y no cola. Ahí se oye que Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar y te va a dar. Pero hay algo que yo quiero que leas. ¿Tiene Deuteronomio por ahí usted? Deme un segundo porque estoy buscando una palabra en específica que te quiero compartir. Vamos a leer Deuteronomio. Dice, voy a comenzar desde el 1, porque esto es un capítulo que nosotros tenemos que tener a veces fresco. Dice, bendiciones ¿de qué? De la obediencia. Dios bendice al que es obediente. Pero la obediencia para darse en nuestra vida requiere de que aprendamos a confiar en Él.
No es tan fácil aprender a confiar en Dios cuando tú no has tenido relación con Dios. Porque en los momentos difíciles, cuando la carne, la duda, la incertidumbre, la enfermedad, cuando muchas cosas se ponen juntos, la obediencia a Dios te va a costar más de lo que imaginas. Entonces, para mantenerte en obediencia, tienes que aprender a entender que el pueblo que no confía en su Dios no va a poder ser obediente. Cuando el alma te empiece a reclamar y te empiece a decir, hazlo de esta manera, o cuando te empiece a ilusionar para decirte todo lo que tú necesitas, tienes que pararte firme y entender lo que necesito, lo que Dios dice. Entonces, en Deuteronomio 28 se habla: acontecerá que si oyeres con atención la voz de Jehová tu Dios. Y ahí comienza a decir lo que va a empezar a pasar al que oye con atención, con intención ¿de qué? De obedecer, no de saber. Y aquí es donde nosotros tenemos que pararnos para preguntarnos: lo que yo sé de Dios, ¿lo sé para obedecerle o lo sé para decirle a otro lo que tiene que hacer? Muchos de nosotros no logramos entender que a Dios no le interesa lo que sabes si no lo vas a aplicar. Porque al final el conocimiento puede traer una carga, una cadena en nuestra vida como uno no se imagina. Es mejor obedecer la una palabra que conocemos que decir toda y no tener intención de obedecer ninguna. Entonces, a veces nuestra vida requiere de evaluar qué dimensión de obediencia yo tengo. No para vanagloria tuya, sino para seguridad. Porque ninguno de nosotros queremos caer en hoyos. ¿O usted cree que usted quiere caer en un hoyo y romperse un pie? Usted no quiere hacer eso. Entonces en Dios pasa similar. Por eso Dios le habla a su pueblo y le dice: necesito que entiendas cómo es que bendigo. Y no estoy hablando de las bendiciones que Dios te entrega, no por ti, sino aquellas que requieren de tu obediencia, que sí requieren una acción en nosotros práctica. A veces queremos hacer grandes cosas para Dios, pero las pequeñitas que nos hacen ser fuertes no las ponemos en práctica. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros queremos hacer cosas en Chile para Dios cuando no lo hemos hecho para nuestra esquina del barrio donde vivimos? O sea, no tiene sentido que nosotros andemos procurando hacer algo allá cuando lo que necesitamos es aprender a obedecer a Dios aquí. Él dice en el verso 2: vendrán sobre ti. ¿Por qué tenemos tanto afán de recibir? ¿Por qué peleamos y peleamos, batallamos para recibir? Porque no hemos entendido que lo que Dios te entrega realmente no va a venir como consecuencia de tu fuerza, sino de la bendición del Señor. Entonces hay veces que si tú logras entender cómo realmente viene la bendición, para tu ser va a ser mucho mejor. A veces crees que vas a ser bendecido trabajando. No. No dejes de trabajar, pero esa no es la razón del por qué viene la bendición. La bendición del Señor, la que enriquece y con ella no añade tristeza, viene cuando tus oídos aprenden a oír lo que Dios te está diciendo que hagas. Ejercita tu fe poco a poco para que luego se vuelva grande. La fe no la ejercitamos dando pasos grandes. Son pequeños pasos a la vez lo que definen realmente cómo vamos a ir aprendiendo a confiar en el Señor. En el verso 3 dice: bendito serás tú en la ciudad. ¿Pero para qué esa bendición? ¿Para engrandecerte delante de los hombres o para mostrar al Señor? ¿Cuál es la razón por la que Dios quiere que nosotros entendamos que en la ciudad donde estamos, y ojo aquí, la bendición de Dios no depende de donde tú vas, depende de quién está contigo. Depende de Él. Hay gente que está cayendo en una crisis porque entiende que si está aquí va a ser bendecido. No es esa la realidad en la palabra. En la palabra tú vives la bendición cuando logras entender cómo oír a Dios inteligentemente, con intención de obedecer. Y eso es lo que necesitamos restaurar como iglesia. Cómo obedecer a Dios en la vida práctica, no para enseñarle a otro, sino para vivirlos nosotros. Por eso muchos de ustedes han estado cosechando tanta tristeza y no se han dado cuenta. Cuando yo leí esta mañana este capítulo,
observaba cómo Dios se encargó de decirle a Moisés, hazle saber que no tienen que preocuparse, porque yo los voy a hacer a ellos bendecidos. Yo voy a estar con ellos. Yo voy a estar con ellos en la ciudad. Dice, ellos van a ser fructificados en el vientre, la tierra, en las bestias que tengan, lo que críen. Dice, benditas serán tus canastas. Y ahí hay una serie de palabras que primero establecen la intención de Dios para contigo. ¿Tú conoces esa intención de Dios para ti? Cuando tú te vas a trabajar, ¿tú sabes realmente que Dios quiere bendecirte como padre? Tu mente se alegra en que el corazón de Dios quiere darte y no quitarte. Quiere en verdad tener comunión contigo práctico a través de lo que tú haces. Que Dios no quiere cargar tu vida de afán, de ansiedad, sino que Dios quiere ser real dentro de ti. Hasta el punto que a donde tú te muevas, sepa que Dios está contigo. Eso tú lo conoces de verdad. Eso tú lo sabes. Si usted va al verso 9 en Deuteronomio y presta atención, después de Dios dar toda la bendición, dice, te confirmará por pueblo suyo, santo. Dice, como te ha jurado. Y luego dice, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino. Ahí está hablando de qué? Ahí está hablando de el futuro. ¿Me va siguiendo? Él dice, cuando hicieres esto, cuando hicieres esto y cuando hicieres esto. Pareciera ser que Moisés ahí le estaba enseñando al pueblo algo que iba a acontecer, pero que todavía no había acontecido. Vaya al verso 14, por favor. Dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos a servirles. Ahí como que comienza el pasaje a cambiar. Ya ahí no te está hablando de bendición, ya te está dando instrucción. Hay una diferencia entre la palabra donde Dios te revela la bendición y donde Dios te instruye para una acción. ¿Tú sabes reconocer cuando Dios te está instruyendo? Ahora, ¿entiendes qué hace Dios para instruirte? ¿Le das el valor que tiene a la instrucción que Dios te da? ¿La atesoras y la valoras como que es el tesoro más grande tuyo? ¿O tú crees que una instrucción de Dios es cualquier cosa? Amores, Dios, el Dios nuestro, es el único Dios soberano. Eso quiere decir que todo está bajo su dominio. Ese es el Dios tuyo, el que cantábamos. Él es el Dios soberano. Nada lo altera, no se preocupa, no tiene escasez. Todo lo conoce. No hay preguntas que hagas que ya Él no sepa la respuesta. No hay necesidad que tenga que Él no la conozca. No conoces quién es Él. Es bueno que entiendas que en Él no hay ningún tipo de ausencia de conocimiento. En Él no hay sombra de variación. Él es inmutable. No se equivoca. No hay que preguntarle 3 veces la misma cosa. Porque Él conoce todo de ti. Antes de que viniera a ti, ya Él lo conoce. Pastor, ¿y por qué tú estás haciendo esa referencia? Porque es necesario que vuelvas a conocer a Dios. Ahí es que está la firmeza de la iglesia. La firmeza de la iglesia no está en estar volando por los aires, está en conocer a su Dios, porque el pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. El que conoce a su Dios, no el que predica de Dios, no es el que sabe de Dios, es el que se relaciona con Dios, que actúa y hace. Y eres tú quien estás llamada a conocerlo de tal manera que lo puedas mostrar afuera. Lo que Dios quiere que hagas no tiene que ver con estar haciendo obras porque sí. Son obras
que hablen de la grandeza de su reino. Entonces, necesitamos como iglesia aprender a amar la instrucción y creer que Dios nos va a dar la gracia de ponerla en práctica y por obra. ¿Para qué Dios te va a instruir algo que no vas a poder hacer? ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Entonces, ¿por qué la iglesia ha estado perdiendo tanto tiempo? Porque la iglesia pasa más tiempo hablando de cualquier otra cosa que de quién es Dios. Las personas han estado prestando atención a cosas de Dios que no son importantes. Lo que Dios va a hacer no es tan importante como quién es el que lo va a hacer. Porque cuando tú solo conoces lo que Dios va a hacer y no conoces el carácter de Dios en el escenario muchas veces en el que Dios está haciendo lo que está haciendo, como no entiendes, como no comprendes, porque nuestra mente es limitada, alteramos los planes nuestros por no creer que Él es quien dice que Él. ¿Cuántas veces usted no se ha visto metiendo la mano tratando de ayudar a Dios? ¿Cuál ha sido el resultado de tratar de ayudar a Dios? Que el arca se rompe. Porque cuando Dios quiere restaurar algo, Dios no quiere que pretendas que es en tu fuerza que lo vas a hacer, es en Él. Es con la estructura que Jesús nos entrega. Por eso aquí dice en el verso 14, si no te apartares de todas las palabras. Aquí dice ni a diestra ni a siniestra para ir tras dioses ajenos a servirle. La razón por la que nos apartamos de la palabra es porque estamos sirviendo los dioses ajenos de nuestro propio corazón. ¿Cuáles son esos dioses ajenos? La ilusión con la que nosotros queremos construir nuestra vida aquí en la tierra, que no tiene muchas veces que ver con Cristo ni su reino, sino con el mío y mi aparente felicidad. Hoy la iglesia tiene que revisar qué es lo que es ser feliz, qué es lo que le da alegría, para que restaures el entendimiento de lo que Dios está haciendo en tu vida. El verso 15 dice, pero acontecerá, y aquí me voy a detener un poquito, porque son palabras que están en la Biblia que no queremos leer nunca. Esas son las que queremos borrar y las que no predicamos en los mensajes ni en los congresos de poder. Entonces yo me voy a detener a leerla. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová, tu Dios. No dice el Dios, no, ahí dice tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en entrar y maldito serás en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. ¿Usted se acuerda que comencé el servicio hoy en la prédica hablando de cómo entras a tu propósito? Entré citando Lucas 19, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. ¿Me va siguiendo? ¿Cómo entró Jesús al lugar a donde se iba a definir la realidad de su obediencia? Porque hasta ese momento lo que Jesús había vivido era hasta cierto punto gloria. Lo que Jesús había manifestado hasta entrar a Jerusalén, el último año de su vida, era manifestación. Pero es en Jerusalén donde se muestra el carácter. Muchos de ustedes han querido manifestaciones de Dios en su vida y han orado por manifestaciones.
y han soñado con ver manifestaciones, pero hay un punto en nuestra vida donde la manifestación tiene que ser sustituida por el carácter. Y hoy la iglesia no conoce cómo formar el carácter de Cristo. Habla como que no tiene cuenta de lo que dice. Y es hora de entender que la iglesia existe para manifestar el carácter del Hijo y no solo las manos del Hijo. Por el carácter nuestro es que estamos expuestos a que gente no cree. Por el carácter nuestro es que los matrimonios se han desbaratado. Por el carácter nuestro es que nuestros hijos están traumados. Por el carácter nuestro es que gente que trabaja para Dios termina queriendo irse para cualquier sitio. Porque es el carácter que te enseña a amar a la manera de Dios. No son las manifestaciones de la mano de Dios lo que te enseña a amar. Entonces la iglesia necesita entender dónde se forma mi carácter. Jesús, cuando está a punto de entrar al lugar a donde yo le aseguro a usted que no era cómodo para él, ni fácil tampoco. Jesús tuvo que tomar la decisión de poner el manto de poder a un lado para tomar el manto de la obediencia con él. Y tienes que preguntarle al Señor ahora mismo en qué lugar estás o qué necesita tu vida. Porque no se trata de ti, se trata del cumplimiento de lo que Dios dijo en ti. Por eso estoy leyéndote detalladamente esto, para que cuando vayamos a Zacarías otra vez te des cuenta cómo es que el profeta logra entender qué es lo que tiene que hablar. Sigue diciendo, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce. ¿Cuántas veces usted ha escuchado oraciones queriendo romper cielos de bronce? Los cielos de bronce no se rompen en oración, ni cantando, ni tocando batería fuerte, ni profetizando. Se rompen con obediencia. Hasta que no aprendemos a amar la obediencia, hasta que usted no empieza a decirle a Dios, yo quiero amar la obediencia porque me hace bien. Me hace bien obedecer, no es al otro, es a mí que me hace bien. Tú tienes que aprender a orar cosas eficaces. Tú no necesitas dinero, necesitas corazón para servir a Dios. Porque si tienes corazón correcto, Dios no va a retener cosas que puedes administrar. Entonces necesitamos estar conectados con lo que el Hijo nos conecta para ser sabios y poder disfrutar en la tierra lo que Dios quiere que disfrutemos. Seguimos con Deuteronomio 28, verso 24. Dice, dará Jehová por lluvia a tu tierra. Oiga lo que le iba a dar. Polvo y ceniza. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Cuando Dios va a maldecir, Él sabe cómo hacerlo. Saltemos al verso 26. No, al 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Detente aquí para que analices tu vida y no tengas miedo hoy de levantarte de esa silla diciendo tomé un rumbo, porque las disciplinas de Dios no son para siempre. Es hasta que se produce el fruto. ¿Qué fruto Dios está buscando en tu vida? El de la decisión. Te obedezco, Señor. Dame la gracia de obedecerte. A partir de ahora me abrazo de tu voluntad. Abrazo tu palabra y creo que ella es lo que dice que es. Entonces no necesitas estar enfocado en tantas cosas. Solo con que retomes la visión de donde Dios está. Esa es la certeza de que nos va a ir bien. Lo vamos a hacer, pero en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Usted va a cosechar. Cuando obedece a Dios, usted va a cosechar. Quizás no lo haga hoy domingo, puede que lo hagas dentro de un año, pero al final vas a cosechar lo que Dios te quiere entregar. Sigue diciendo el verso 27, Jehová te herirá con úlceras. Y puedo escuchar gente diciendo, eso es el antiguo pacto. Ajá. Oh. ¿Y usted cree que en la gracia no está la situación más difícil? Si en el antiguo pacto Dios dijo ese, en la gracia es 1000 veces más fuerte. Porque en el antiguo pacto Dios no vivía en ti y en la gracia Dios se metió dentro de ti. Para que no tengas excusa de no poder hacer lo que Dios dijo que puedes hacer. Para que entiendas que 1000 veces más
es el poder que actúa poderosamente en ti que el que estaba en ellos cuando Cristo no estaba viviendo dentro de ellos. Por eso es que la iglesia tiene que volver a entender dónde radica el poder de Jesús en su vida. El verso 30 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Son palabras duras y fuertes. Si no tienes la capacidad de entender, dile, Dios, ayúdame a ver lo que no puedo ver. Fíjense que es Dios el que le está diciendo al pueblo, te vas a casar con una, pero otro te la va a quitar. ¿De qué está hablando ahí? Eso no es divorcio, eso no es separación. Lo que estamos viendo hoy, entonces, ¿cómo vamos a levantar la cabeza y a decir, Señor, abrázanos para volvernos a ti? Reconociendo lo que está pasando a nuestro alrededor y poniéndole nombre al fruto de nuestras obras y dejar de decir que el diablo es el responsable de lo que a mí me pasó. Son nuestros actos que están gritando lo que Dios está buscando que nosotros enderecemos. Pastora, pero hoy es Día de las Madres, hoy se supone que debe ser un Día de las Madres. ¿Y cuándo usted ha visto que Dios celebra a las madres en la iglesia? La palabra de Dios no tiene otra razón de ser que edificarnos en Cristo. Y los que estamos aquí delante no tenemos la capacidad de cambiar los mensajes que Dios entrega simplemente porque es fecha en el calendario. Es crucial hablar lo que Dios está diciéndole a la iglesia para que la semana cuando usted se encuentre con una decisión difícil, usted opte por decidir lo que Dios quiere, porque ahí está la bendición de usted. Usted no conoce la diabla que se le va para enfrente a usted a decirle, ay, mira qué lindo me veo. Y esta palabra lo va a librar a usted de la infidelidad con la que el corazón quiere moverse. Y demás hierbas aromáticas. Te desposarás, dice aquí. Vaya leyendo el verso 31. Tu buey será matado delante de tus ojos y tú no comerás de él. ¿Usted ve lo serio que está Dios? A la hora de mandar esas directrices que tienen que ver con la bendición. El verso 31 dice, tu buey, y el 32 dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán. ¿Acaso no estábamos orando esta mañana cuando comenzamos el servicio? Porque muchos de nuestros hijos están mirando el mundo y lo están saboreando de tal forma que no quieren la iglesia. Estamos viendo que estamos en Deuteronomio 28, en la realidad de nuestras vidas y no nos hemos dado cuenta. Y es hora de abrir los ojos y decir, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Para entender entonces por qué Dios levanta a Zacarías. Y decir, pero mira, a pesar de que el pueblo hizo lo que hizo, también Dios prometió y cumplió lo prometido. Aquí está hablando de los hijos. El verso 36 dice, y Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti. Fíjense, ya usted está viendo en el verso 36 del capítulo 38, ¿por qué fue que el pueblo pidió a Saúl? Cuando Dios dijo, yo voy a ser tu rey. ¿Qué hizo el pueblo? Quiso reyes como otras naciones. Hermano, Dios no nos llama como iglesia a estar queriendo copiar modelos del mundo. Usted tiene que saber que usted es sal, no caramelo de la tierra. Necesitamos entender la diferencia entre el buche de sal que alguien se tiene que tragar de ti y el bizcochito que está matando a mucha gente de diabetes espiritual hoy día. Están dejando los miembros colgados porque es tanta la contaminación de querer parecerse al mundo que ya el mundo logró su objetivo en ellos. Y la corrupción que hay en la iglesia es tan fuerte que estamos dejando el pedazo. Porque no hemos entendido lo que Cristo dijo que éramos. Y no vas a poder operar correctamente ni con poder yendo contrario a lo que Jesús dice que tú eres. Y tú no eres sal para ir a decirle al mundo que está muerto en pecado, para creerte más santo de lo que realmente eres. Esa no es la razón por la que Cristo dice ustedes son sal. Que hemos querido mostrar una santidad que no es genuina. No sabemos convivir con el pecador porque somos religiosos. No entendemos qué fue lo que Cristo vino a buscar. Creemos que Cristo vino a hacernos cultos los domingos. Nuestras personas favoritas son los del grupo.
Jesús no tenía diferencia para pasar tiempo con el pecador y su gente. Sabía ser equilibrado. Para Jesús el pecador era tan importante como sus discípulos. Porque él sabía su objetivo con el pecador y entendía su objetivo con los discípulos. Y es algo que necesitamos entender. Cuando Cristo nos manda a convivir con el pecador, ¿cómo lo vamos a hacer? Y cuando nos toca convivir con los discípulos, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que estar claros, hermanos. No hemos a veces comprendido la razón de nosotros ser en la tierra. Queremos ser luz, ¿a dónde? Cualquiera es luz metido en un monte. Y cualquiera es santo sin compartir con nadie. Oh sí, la santidad es muy fácil de vivir. Cuando yo me encaramo en ese monte y no veo a mi marido, yo estoy bien. Cuando mi marido empieza a corregirme, ahí es que se va a ver si yo puedo ser santa o no. O sea, nosotros vivimos una santidad donde no hay exposición a la realidad de tu interior. Pero cuando alguien viene y te pisa, te golpea, te maltrata, te corrige, ahí es que se va a ver la santidad genuina. Y es ahí donde aprendemos que Dios requiere que seamos luz a donde no todos quieren. El verso 37 dice, y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Diga que es Jehová. Diga, Jehová es quien lleva. Yo no veo al diablo aquí. No estoy viendo y estoy inquieta. No estoy viendo a un solo demonio. Ni a un Satán. Estoy viendo una mano firme de un Dios que corrige. Estoy viendo la mano firme de un Dios que es el que determina para dónde van sus hijos. Entonces aquí hay que dejar la idea de que el diablo puede entrar a la casa suya y hacer lo que él quiera. A partir de hoy entienda que usted está bajo la mano del soberano y eso significa que el diablo coja su ruta y usted la suya también. ¿Cuál es la nuestra? La de confiar plenamente en que Dios cada día nos dirá qué debemos hacer. Y usted entender que sus oídos, si lo pone a escuchar con inteligencia, tendrán la capacidad de obedecer lo que Dios le va a instruir, sin miedo. El verso 40 dice, tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Higos e higas engendrarás y no serán para ti, porque irán, anoten aquí, que aquí es que comienza el mensaje de hoy, son las 12:30, y hoy es Día de las Madres, está perfecto eso. El mensaje comienza ahí. E irán, ¿qué cosa? En cautiverio. Vaya ahora a Zacarías capítulo 8. ¿Por qué fueron a cautiverio? Porque Dios los mandó al cautiverio. Y los mandó al cautiverio porque habían aprendido a ser ¿qué? Desobediente. Iglesia, la desobediencia es un carácter. La desobediencia al Señor es el carácter de los hijos de este tiempo. Los hijos de Dios creen que Dios dejó su palabra para ser obedecida si ellos están de acuerdo o no, si les conviene o no, si piensan que les va a ir bien o no. Tú quieres bendición, entiende que Dios no te llamó a negociar la obediencia. Y hay muchas formas de nosotros llevar cautiverios. Hoy no vamos a ser cautivos como el pueblo de Israel. Hoy el cautiverio lo tenemos en el alma. La ausencia de alegría, la ausencia de gozo, la ausencia de felicidad. La incapacidad de mirarnos viviendo un propósito glorioso en Cristo. Entonces hay que retomar lo que el Señor le dice a Zacarías. Ahora usted entiende lo que pasa con Zacarías cuando se ve en el cautiverio.
y empieza a analizar lo que está pasando antes de hablar. Él dice, estamos aquí porque nos lo buscamos. Estamos aquí porque fue el fruto de nuestras acciones. Estamos aquí. Entonces es en ese contexto donde la Biblia dice, y vino palabra del Señor a Zacarías. ¿Está entendiendo? Bien, lo primero que Zacarías hace es que cuando va a hablar al cautiverio, Dios lo tiene que elevar. ¿Va siguiendo esto ahí? Porque cuando ya Dios te tiene en el cautiverio, no te tiene en el cautiverio para dejarte ahí, sino para que aprendas y sacarte. Entonces es necesario entender que la voz profética en el cautiverio no es la misma voz profética que te lleva al cautiverio. No es lo mismo cuando Dios te va a llevar que cuando ya tú estás ahí. Ahí tú necesitas una palabra muy diferente a la de Deuteronomio 28. Porque si no, la culpa te va a matar. Y la incapacidad de tener fe te va a destruir. Entonces tú necesitas entender por qué Dios a Zacarías lo levanta como un profeta que conoce a Dios. Él está diciendo, es cierto, llegamos al cautiverio, esto fue porque Deuteronomio se cumplió. Pero ¿y ahora qué yo tengo que saber? Vamos al capítulo 8. Y es la palabra para esta iglesia. El Señor me decía, diles a ellos, así dice Jehová, estoy en el verso 3. Así dice Jehová. Le vengo a hablar a gente que realmente ha estado viviendo el dolor del cautiverio. En esta semana alguien me dijo, yo no quiero ser así. No, no quieres ser así, no te vas a quedar así. Porque cuando Dios conoce que no quieres quedarte ahí, Dios sabe la palabra que va a enviar para tu vida. Pero te dejó ver que sabe feo. Te dejó ver que el alma herida no te da contentamiento. Te dejó ver que besarte con el pecado no te gustó en el fondo. Te deja ver que haber hecho lo incorrecto no te hacía sentir tan bien como tú pensabas. Entonces algo dentro de ti comienza a decir que yo no quiero ser así. Yo no me quiero parecer a esto. Yo no quiero ser orgulloso. Yo no quiero ser altivo. Yo no quiero ser soberbio. Yo no quiero ser esto. Y ahí comienza Dios a hacer su trabajo. ¿Te diste cuenta que el cautiverio te formó de manera incorrecta? Ahora Dios levanta una palabra específica y dice, yo Jehová te restauraré. No te va a restaurar la religión, es Jehová que te va a restaurar. No te va a restaurar lo que es de apariencia, es Dios que va a hacer el trabajo. Aquí dice, yo he restaurado a Sión. Oiga cómo habla Dios, iglesia. Ellos estaban enlodados y Dios diciendo, ya lo restauré, ya finalicé, ya acabé. Ay, ustedes deberían estar danzando en la silla. Aquí hay gente que debe de alegrarse porque llegaron amargados aquí. Debieran alegrarse porque llegaron afligidos aquí. Debieran alegrarse porque llegaron heridos aquí. Deberían alegrarse porque el Dios le dice hoy, yo te he restaurado. Aunque no lo veas, hay una restauración que tiene lugar en la eternidad. No se te ha manifestado todavía, pero no quiere decir que ya Dios no lo hizo. ¿Estás batallando? Sí, claro que vas a batallar. ¿Estás luchando con el carácter endemoniado con el que llegaste? Claro que vas a luchar. Pero la grandeza de Dios es que Dios no es Dios por lo que tú eres, sino por quien Él es. Así ha hablado. Y la iglesia va a comprender que cuando Dios se entra a restaurar, no hay diablo que lo pueda impedir, ni religión que se le pare por el medio. Nadie va a poder impedir que en ti se vea el fruto de la gloria del Hijo de Dios. ¿Cuál es ese fruto? Vayan y hagan como yo hice. Amen como amé yo. Perdonen como perdoné yo. No tengan temor alguno. Ustedes son eternos. No son de la tierra. No eres de aquí, aunque estás sentado en cuatro paredes. Olvídate de eso. Por eso es que la palabra de Jehová se establece en tiempo futuro como finalizada. Ya yo he restaurado. Deja de mirarte desde el cautiverio. Zacarías tiene que oír a Dios. Y en el capítulo 4, cuando usted mira,
Lo primero que Dios le hace a Zacarías es decirle, vete y abre los ojos y mira. Y le dice, tú estás mirando, Zacarías, ¿qué tú ves? Y Zacarías, el ángel le pregunta, ¿tú entiendes lo que ves? Y el Espíritu Santo hoy le está diciendo a alguna gente, ¿tú estás entendiendo lo que tú estás viendo? ¿Tú estás entendiendo por qué te pasé por esa oscuridad? ¿Tú estás entendiendo por qué no lograste hacerlo por tu propia fuerza? ¿Tú estás entendiendo por qué pasaste por ahí? Pero yo vine y te quebranté. ¿Lo estás entendiendo ahora? Porque ahora la restauración que vas a tener no es el fruto de tu trabajo, sino el fruto de la gracia divina. Cuando quien te restaura es la humanidad tuya, el ego siempre está presente. No es que llore. No es que yo me he apartado para Dios. Es que yo he pagado un precio de sangre. Es que esto silicio que yo hago. Yo tengo un tiempo en ayuno para que Dios controle el carácter. Te tengo noticia, cariño. Mientras más ayuno para controlar el carácter, más endemoniado te vas a ver. Porque lo estás haciendo con una intención equivocada. Dios necesita que conozcas su poder. La iglesia tiene que entender por qué Dios la salvó, no por obra de justicia. Y esto es algo que nosotros no queremos entender. Estamos viendo, y eso ha retenido tanto la realidad de quién es Cristo en ti. O sea, tú tienes que relacionarte con Cristo como que eres hijo de Dios, no como eres siervo de Dios. Los siervos no tienen acceso. Ojo aquí, que aquí hay unas palabras que van a decir, aclare eso, pastora. Ojo, ser siervo no es para que tú lo vincules a tu naturaleza de hijo. Ser siervo es para que lo vincules a la naturaleza del carácter de un siervo. El siervo como carácter es que manso y humilde, pero ese es el carácter del hijo. Cuando tú vas a Jesús, Él dijo, aprendan de mí, no aprendan de otro, aprendan de mí. ¿De quién estás aprendiendo, iglesia? Tienes que volver a retomar quién es tu verdadero maestro. Cuando aprendemos de gente ególatra, los yo, usted no lo puede contar, no le dan la mano de las manos de los pies. Los testimonios son terribles, pero porque se está hablando de la persona. Jesús vino a enseñar quién era el Padre. No vino a enseñar lo que Él podía hacer. La prioridad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. No era promover al Padre. Ese era el resultado de una encomienda clara. Hay gente que quiere promover a Dios sin Dios decirle, promuéveme. Porque en el fondo lo que quieren es promoverse de lo de Dios. Jesús estaba a punto de definir la historia en ese capítulo 19. Y Zacarías dice en el verso vaya al verso desde el 16. Dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cuál es el resultado de la verdadera restauración de lo que Dios estaba haciendo? Cuando Dios está usando a Zacarías proféticamente y le está diciendo, Zacarías, dile que yo restauré. Dile que yo terminé el trabajo, que ya yo acabé. Dile cuál es la evidencia. Y aquí empieza a decir, estas son las cosas que ustedes van a hacer. Tienes que restaurar, entender a qué Dios te llamó. Vas a empezar a hablar verdad para su prójimo. ¿Por qué? Porque cuando hay cautiverio lo que hacemos es ser de apariencia. Hablamos mentiras unos con otros. La gente que está cautiva internamente no logra hablar verdad de manera natural. Le cuesta la verdad. Es una carga demasiado grande la verdad. Aparentan la verdad, pero no la hablan. Y aquí el Señor le está diciendo, cuando ustedes son restaurados, ustedes comienzan a tener un cambio que se va a empezar a evidenciar. Y aquí lo puedes ver porque hay veces que has empezado a decir una cosa y has terminado diciendo otra. ¿A quién le ha pasado eso? Yo quiero decirte algo y crees que lo vas a disfrazar, pero al final termina diciendo la verdad.
Es que yo no me siento bien, es que estoy herida. Tú no querías decir eso, tú querías que estabas bien. Querías decir, yo me siento bien, yo estoy cómoda, yo estoy tranquila. Pero cuando hay algo dentro y la verdad está en ti y empieza a hacer efecto, comienzas a decir la realidad de lo que estás viviendo. Lo que dice Zacarías. Zacarías entró al manto profético, abrió y miró el resultado de los hijos de Dios, o sea, de usted. Zacarías estaba viendo a Carlos, estaba viendo a Helen, estaba viendo a Bebo, estaba viendo a Dajaira, estaba viéndolos a ustedes y estaba diciendo sí. E entraron al cautiverio hablando mentira, van a salir de aquí hablando verdad. Porque Dios lo va a restaurar. Aquí sigue diciendo, ninguno va a pensar mal en su corazón de su prójimo. Señores, esto era Zacarías que lo estaba diciendo. Esto le estaba hablando un profeta del antiguo pacto. Este es el modelo de la vida de los hijos de Dios. Pero no se alcanza hasta que Dios nos restaura. No se alcanza hasta que Dios no te mete con poder su palabra en lo más profundo de tu interior. Y sigue diciendo el 18, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová, vuelve y establece. Y habla del ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el del séptimo, el del décimo. Y dice, se convertirán para la casa de Judá. ¿En qué? Dice, en gozo y... Fíjense en qué se iban a convertir los ayunos. En la restauración de Dios, los ayunos te producen alegría y gozo. Te forman. Y sigue diciendo, así dice, aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Qué iban a decir los que vinieran? Vamos a buscar a Jehová, vamos a implorar el favor. Y el verso 23 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones, de toda la lengua, tomarán del manto de un judío diciendo, iremos con vosotros, porque hemos oído. ¿Qué oyeron ellos? ¿Qué oyeron ellos? Cuando Dios te restaura, la gente empieza a oír que Dios está contigo. No porque tú lo dices, sino porque otro lo testifica. Es verdad que Dios está con esa gente. Wow, es verdad que Dios lo está cambiando. No tiene mucho, pero mira, ya no habla como hablaba. No se parece a quien era. No está actuando como está actuando. Es que Jehová está restaurando a su pueblo. No es una palabra humana la que restaura. Es Dios mismo a través de la palabra. ¿Qué te está faltando a ti? ¿Qué te está faltando? Lo que sea que te está faltando no es excusa para tú dejarte, para tú quedarte, para tú apartarte, para tú irte. Tienes que entender que en el cautiverio se sufre, sí, pero de ahí se sale. Tienes que entenderlo, porque cuando tú estás ahí, y este era el peso que yo tenía esta semana entera, porque cuando Lucas dice que Jesús entró a Jerusalén en un pollino, es porque Zacarías, cuando vio en el espíritu, dijo, Israel, tu rey viene sobre un pollino de asna. Cuando Jesús le dice a esos dos discípulos, ojo, no se lo dijo a cualquiera, le dijo a dos discípulos, dile que me suelten lo que es mío. A veces tú quieres que Dios suelte algo para ti, pero tú no eres discípulo del Señor. Y necesitas entender por qué en Dios las cosas se dan como se dan. Cuando a Jesús le estaba llegando la hora, al igual que a ti y al igual que a mí, nos va a llegar una hora de glorificar a Dios. El escenario no va a ser una cruz. El escenario va a ser con la familia. El escenario va a ser con un amigo. El escenario va a ser con alguien. Y ahí algo dentro de ti tiene que saber que Jesús te está permitiendo entrar a una situación donde tú eres quien vas a glorificarle a Él.
Jesús miró a Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ahí me van a golpear. Pero hay gente que no quiere ser golpeado porque su ego es muy grande. El Rey de Reyes dijo: voy a entrar a que me hagan lo que ustedes quieran. Y los ancianos son los que me van a golpear. Dios va a empezar a promover a la iglesia cuando los ancianos les golpeen y no les respondan como merecen, sino como Dios quiere. Muchos de ustedes se quedan detenidos por no entender lo que acontece en eso que pasó ahí. Jesús dijo: me es necesario entrar a Jerusalén y ser abochornado por los ancianos. Sí, los saduceos. Sí, el sacerdote. Jesús no dijo otra palabra, él dijo: yo lo necesito. No es que ellos lo van a hacer, es que es mi necesidad. ¿Cómo es que Dios glorifica al Hijo en ti? Jesús necesitaba que esa gente que era menor que él lo tratara como que Jesús era menor que ellos. ¿Usted entendió eso? ¿Usted lo comprendió? Jesús siempre supo quién era, pero no actuó de acuerdo al tamaño de su gloria, sino de acuerdo a la voluntad del Padre. Y muchas veces nosotros, cuando Dios viene y te expone a que alguien te golpee, a que alguien te hable de manera que te duela, tú no lo quieres soportar. ¿Tú sabes por qué? Porque la gloria tuya es más grande que la de Jesús en el fondo. En el fondo, a ti lo que te duele es que alguien está señalando tu nombre. A Jesús no le dolió eso. A Jesús lo que eso lo hacía era colocarlo en el momento donde él necesitaba estar. ¿Cuántas veces Dios te ha puesto en un momento crítico para que muestres obediencia y tu orgullo no te ha dejado? Entonces no le permitas. El rey entró a Jerusalén en un pollino de asna. ¿Cómo vas a entrar tú al propósito? ¿Por qué Jesús no buscó un caballo higüeyano? ¿Te has visto el trote de un caballo higüeyano grande o un caballo árabe? Jesús no entró en un caballo que tenía historia de ganar guerras. Por eso tomó un caballo de ejemplo. Por eso tomó en ese momento donde él estaba, era un pollino de asna, un animal indefenso, sin monta, sin ser domado. ¿Usted alguna vez ha visto un burro cuando lo van a domar? No hay una cosa más bélica que una yegua, un burro, un asno sin doma. Eso no estaba domado. Jesús podía caerse. Sin embargo, él sabía quién era. ¿Cuántas veces tú has tirado a Jesús en el suelo cuando Jesús ha subido sobre ti? Y por tú no tener el carácter humilde, simplemente tú has tirado al suelo lo que Jesús te ha dicho. Porque el corazón tuyo no quiere pasar siendo visto encima de un caballo o de un asno o de un animalito que no se ve tan bonito, pero que era conveniente para Dios. Iglesia, nosotros estamos ante la antesala de una generación orgullosa. Lo que a la generación en la que estamos le está quitando la obediencia a Dios no es más que el orgullo. El orgullo de que se haga como yo quiero. El orgullo de yo ser mi propio guía. Jesús está preguntándole a la iglesia en este momento: ¿puedo yo volver a entrar sobre ti? O sea, ¿puede Jesús darse el lujo de decir: yo voy a entrar contigo a un Jerusalén? No me tires al suelo, no me tumbes. Déjame llegar como yo quiero. ¿Tienes tú la humildad suficiente para que realmente Jesús determine subir su gloria sobre ti y que tú vayas a ser expuesto otra vez a que tiren mantos un grupo y el mismo grupo luego le golpee? Sin que el corazón se te amargue y sin que empieces a decir: los mismos que tiraron, que dijeron aleluya, aleluya, fueron los que me golpearon. Esa no fue la actitud de Jesús en el Gólgota. Él no andaba sacando lo que le hicieron en el Gólgota. En el Gólgota él se olvidó de lo que le hicieron para retomar la voluntad del Padre. Aquí hay gente que Dios le está diciendo en esta mañana: te estás olvidando de mi voluntad por estar protegiendo tu propio dolor. Eso me dijo el Espíritu en esta semana: dile que se olvidaron unos cuantos de hacer lo que yo quiero porque protegen lo que sienten. Para ustedes es más seguro lo que sienten que glorificar a Dios en la voluntad del Padre.
te voy a decir, a ti te va a ir bien cuando abraces la voluntad de Dios. Tú no necesitas tener confianza en ti, tienes que restaurar la confianza en Él. No es lo que te va a hacer la gente, es lo que Dios va a permitir que a ti te hagan. No es como tú reacciones, es que tanto la palabra de Cristo va a lograr encontrarse en ti antes de tú reaccionar. Tu propósito en Dios no es lograr cosas, es parecerte a Jesús. Y el problema de la iglesia en este momento es que tomar el camino de parecerse a su maestro a veces conlleva que usted tenga que quedarse callado cuando otros hablan. A veces va a conllevar que tú tengas que hacer lo que otro va a decir, no te atrevas a hacer. Pero al final, ¿de qué se trata? ¿Se trata de nosotros glorificarnos a nosotros mismos? Este mensaje tiene una sola razón de ser. Este mensaje es para poner a pensar a la iglesia. No es un mensaje para nosotros hoy salir con un rostro alegre y un corazón alegre, sin entender dónde radica nuestra alegría. La alegría de la iglesia está en lo que Dios dice. ¿Tú quieres ser alegre? Vuelve a hacer lo que Dios dice. Puede que no coseches la alegría mañana, pero te aseguro que el privilegio más grande que tiene un hijo de Dios es saber que hizo lo que su padre dijo. Y puede que en un momento no te sientas bien haciéndolo, pero te aseguro que si te mantienes ahí, al final vas a reír y vas a decir, ay Señor, me enseñaste cómo lo iba a lograr. Entonces hay gente que hoy el Espíritu le dice, restaura la confianza en mí, restaura la obediencia en mí. Jesús no entró en un caballo de Troya, entró en algo que no le daba gloria humana, pero sí gloria divina. Entró en la obediencia del Padre. Zacarías escribió que iba a entrar en un pollino de asna. Jesús le dijo a los discípulos, vayan y busquen el pollino de asna. No se olvidó después que hizo milagros. Él pudo haber hecho milagros. Él pudo haber hecho todo lo que hizo y haber dicho, ay, déjame entrar ahora en un caballo digno de mi gloria. Digno de lo que yo quiero. Porque así debe ser. ¿En qué tú has vuelto tus deseos? ¿Qué tú has hecho con lo que tú has deseado? ¿Te ha dado gloria a ti o le ha dado gloria a Jesús? Los deseos de Jesús eran hacer lo que el Padre decía. Jesús leyó a Zacarías y dijo, ¿cómo fue que dijo el rollo que yo venía? ¿Cómo el rollo dijo que yo iba a entrar? ¿Cómo el rollo dice que tú vas a vivir lo que vas a vivir en tu hogar? ¿Cómo dice el rollo que tú vas a vivir la relación que tienes? Fornicando. ¿Cómo dice el rollo que tú vas a vivir lo que vas a vivir? Y ahí es que está nuestra alegría y nuestra plenitud. Ponte de pie, iglesia. Hoy siento que oremos porque la iglesia restaure una obediencia práctica. ¿Quiénes de ustedes pueden sentir que la vida le tiembla cuando tienen que obedecer a Dios en ciertos escenarios que todavía no saben cómo? A ver, ¿hay alguien aquí? La gente que trabaja y tiene que estar entre dos aguas. Las personas que en este momento tienen el corazón dividido porque no saben lo que van a hacer. Aquellos que llegaron aquí sintiendo que le fallaron a Dios de tal manera que no quisieran ni siquiera estar aquí. Levanten la mano, iglesia. La restauración de Dios no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con su esencia. Aprender a ser iglesia es aprender a crecer con calma. A entender que un día nos podemos equivocar, pero al otro día Dios va a estar ahí agarrando nuestras manos. Necesitamos depender en el Señor y en el poder de su fuerza. Los matrimonios que están aquí, tomen a su esposa de la mano. Las madres que tienen a sus hijos aquí, agarren a sus hijos, señores. Como nunca antes estamos viviendo una presión de grupo, como usted no se imagina. Abby, agarra a Angelina y agarra a Adela ahí. Hay una presión de grupo muy grande. Toma a mi hija en las manos, Abby, para no obedecer al Señor. Los hijos están batallando, no quieren obedecer a sus padres. El mundo los está trayendo. Pero nuestro Dios nos dio una palabra
Y es donde Él dice, yo te voy a restaurar. Nuestra restauración viene por completo y usted no se va a quedar por mitad. Yo voy a ver la gloria de Dios en cada uno de ustedes. Voy a ver el carácter del Hijo en ustedes. Entraron con miedo, pero van a salir con seguridad. Van a alegrarse en el Dios del cielo. Ustedes van a profetizar el bien del Señor. Pedro sostén la mano de Eri. Necesitamos ser fortalecidos en el poder del Señor. Necesitamos el poder del Señor como jamás lo hemos visto. Necesitamos que Dios disperse las tinieblas. Y en esta mañana oramos por la familia. ¿Tu mamá está ahí o ahí atrás? Ahí está ella. Oramos por familias que están siendo zarandeadas y sacudidas para salir del evangelio. No te vas a ir a ningún lado. Oramos por aquellos que están renunciando a la fe por golpes fuertes de ofensa. No te vas a ningún lado. Vale la pena servir a Jesús. Vale la pena ser disciplinados por Él. Vale la pena. Porque cuando el pueblo es quebrantado por Dios, también es glorificado por Dios. Ahora en esta noche, en esta tarde, muchos están viviendo las consecuencias de decisiones y han estado llorando. Han estado solos y otros apáticos. Pero te pedimos que no permita que sus corazones se enfríen hasta tal punto de que te abandonen. Atráelos de vuelta a ti. Tu realidad es obligatoria en la iglesia. El Dios práctico, el Dios que alegra, el Dios que tiene compasión y misericordia, el Dios que limpia las heridas, el Dios que restaura las vidas, el Dios que ama incondicionalmente, el Dios que no se detiene a mirar tu pecado como justificación para hacerte sentir, al menos, aún siendo grande, no mira tu pecado de esa manera, te limpia con amor. Y Él está limpiando en estos momentos para que aprendas a confiar que la voluntad del Señor es 1000 veces mejor que la del hombre. Áreas insensibles por el dolor de la ofensa, de la herida, de la traición, del abandono, del cautiverio. Tú eres nuestro Dios. 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 Y tú eres nuestro Dios. Tú eres quien está sanando la mente de esta iglesia. Tú estás sanando esos miedos tan marcados, Señor. Tú estás obrando favores inmerecidos sobre esta casa. Tú estás sanando relaciones de hijos con sus padres. Hijos que no quieren a sus padres, tú vas a restaurar su amor. Tú le vas a enseñar a amar, le vas a enseñar a perdonar. Madres que hirieron, le vas a cambiar el temperamento. Hijas que son la definición de la ausencia del amor. Gente, Dios, que llegó a la iglesia y están traumados, Señor. No quieren saber de iglesia. Señor, si no intervienes, si tú no entras tan fuertemente, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cómo te van a ver a ti? Si le hemos hecho saber que tú eres lo opuesto a quien eres. ¿Cómo esos niños
van a venir alegres a tu casa. Si en la casa los matamos, Señor. Dios, hazte real en la iglesia, el albergue. Hazte real y verdadero en nosotros. Mira a una Jafresi, Señor. Mira a Onifer. Mira a Marjorie, Señor. Agotados, Señor. Agotados. Sus oídos no dejan de escuchar cosas que agreden el alma. Mira a Amy. Mira a Fátima, Señor. Mira a Jaira, Señor. Mira a Yajaira. ¿Cómo llegaron, Señor? Llegaron corriendo, queriendo encontrar paz. Carlos y Celi, Señor.